Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar un poco sobre las biomoléculas. Vamos a empezar primero con cuáles serían las tres características principales que tienen las biomoléculas. Primero que las biomoléculas, como lo dice ya la palabra, ¿no? Una palabra compuesta, son moléculas que van a ser formadas y van a ser utilizadas por los seres vivos. Toda la diversidad de seres vivos que hay van a contener dentro de sus cuerpos las biomoléculas. Estas biomoléculas tienen otra característica, es que todas van a estar formadas por un esqueleto de carbono e hidrógeno, ¿no? Y luego sí otros elementos que dependen de cada biomolécula en especial. Y por último, vamos a hacer que las biomoléculas van a estar formadas por unidades más chiquitas, que se llaman monómeros. Estos luego se unen en cadenas y estructuras más complejas que se llaman polímeros. Algo similar a lo que sería un tren, por ejemplo. Bueno, entonces estábamos diciendo que vamos a imaginarnos de que este dibujo que tenemos aquí es una biomolécula. Vamos a ver que las biomoléculas entonces van a estar compuestas por unidades más chiquitas, que serían esas bolitas negras, que serían entonces los monómeros, ¿verdad? Ahora, cada uno de esos monómeros se van a juntar, se van a unir y van a formar entonces una estructura más grande que van a ser lo que llama el polímero. Entonces decimos que podemos comparar a las biomoléculas como si fueran un tren, donde cada uno de los vagones serían un monómero y todo el conjunto formaría entonces el polímero. Las biomoléculas orgánicas van a ser cuatro, que son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. De estas cuatro vamos a hablar de las tres primeras. La cuarta la vamos a dejar para más adelante. Los carbohidratos también se les llaman glúcidos o azúcares. Vamos a ver que los carbohidratos son moléculas que están formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno, principalmente. Y los vamos a poder clasificar justamente según el número de esos monómeros, ¿no? Por los que están formados sus moléculas. Los monómeros en este caso, en el caso de los carbohidratos, serían azúcares o sacáridos, también se les llama. Así que vamos a poder clasificar los carbohidratos cuando tienen una sola molécula, sería un monosacárido. En este caso, los ejemplos que vemos son la glucosa, la fructosa y la galactosa. Vamos a ver luego, más adelante también, lo importante que es, en este caso probablemente habrán escuchado alguna vez, la glucosa, ¿no? La glucosa es el principal nutriente que van a tener las células. La fructosa es un monosacárido que, bueno, se encuentra en el azúcar de las frutas. Y la galactosa, vamos a verlo ahora inmediatamente. Los otros que están son los disacáridos, que están formados en este caso por dos moléculas, ¿no? Y en este caso vemos como, bueno, está el ejemplo de la sacarosa, que es el azúcar de mesa, ¿no? Común, que está formado por una glucosa y una fructosa. Y después la lactosa, la cual, ¿no? El azúcar de la leche, que está formado por una glucosa y una galactosa. Por último tenemos los polisacáridos, que estarían formados por varias moléculas, ¿no? Tres o más moléculas de azúcar, ¿no? Tenemos los almidones, ¿no? Como por ejemplo, bueno, vemos en los alimentos como la harina, por ejemplo, se encuentra en gran cantidad, ¿no? O en las papas. Tenemos la celulosa, otro también capaz que muy conocido, ¿no? Que se encuentra principalmente en las paredes de las células vegetales. Es un elemento que se utiliza mucho en la industria. Las funciones de los carbohidratos son una fuente de energía, sirven para dar estructura, ¿no? Por ejemplo, como habíamos visto recién, forman las paredes de las células vegetales, forman parte también de hormonas y ácidos nucleicos. Vamos a hablar ahora un poco de los lípidos, también llamados grasas. Los lípidos, bueno, tienen la particularidad de que están formados por hidrógeno y carbono y tienen enlaces no polares. Esto hace de que sean hidrofóbicos e insolubles en agua. Aquí vemos como en este video, que lo pueden encontrar en YouTube, en un vaso de agua están colocando aceite y ven cómo se separa, ¿no? El aceite del agua.
Bueno, los lípidos entonces los podemos clasificar en tres grandes grupos, que son los aceites, las grasas y ceras, los fosfolípidos y en la familia de los esteroides. Las funciones son también varias y cada una se corresponde con el número, ¿no? Es decir, los aceites, grasas y ceras lo que tienen como la gran función es el almacenamiento de energía. Los fosfolípidos vamos a ver que forman parte de las membranas celulares y la familia de los esteroides forman hormonas. Vamos a hablar ahora sobre los fosfolípidos. Los fosfolípidos son importantes, decíamos, porque van a formar parte de las membranas celulares. Un fosfolípido, vamos a ver que tiene dos partes principales, que es la cabeza y las colas. La cabeza tiene la particularidad de que es hidrofílica, se puede disolver en agua, mientras que las colas son hidrofóbicas, repelen el agua. Esta particularidad va a ser muy importante y a este tipo de moléculas se le llaman moléculas anfipáticas. Ahora, vamos a ver por qué es importante los fosfolípidos para la formación de las membranas. Vamos a pensar de que nosotros estamos en un medio acuoso, donde tenemos, por ejemplo, una gran cantidad de fosfolípidos. Decíamos entonces de que estos fosfolípidos tienen una parte hidrofílica y una parte hidrofóbica, ¿no? Si nosotros lo podemos mirar acá, lo dibujo acá nuevamente, tenemos la parte de la cabeza que vendría a ser hidrofílica, ¿no? Y las colas que son hidrofóbicas, repelen el agua. Vamos a ver, si nosotros tuviéramos entonces fosfolípidos en un medio acuoso, los fosfolípidos van a tender de alguna manera a que las colas no tengan contacto con el agua. Una manera, quizás en un principio se puede pensar de que podría ser así, se ordenan de esta manera. En este caso vemos que el medio acuoso, ¿no?, estaría todo alrededor, ¿no? Donde, bueno, tendríamos agua por fuera. Sin embargo, vemos que se habría un espacio acá en el medio que también tendría agua, ¿no? Si todo el medio es acuoso, lo cual haría de que las colas tuvieran contacto con el agua. Entonces vemos que esta disposición no sería correcta. Vamos a ver de que en realidad lo que va a tender los fosfolípidos es a ordenarse formando una doble capa, donde vemos entonces de que habría, por supuesto, bueno, si era un medio acuoso va a haber agua afuera y no hay problema porque estaría en contacto con las cabezas, y en la parte del medio también estaría el agua, pero tendría contacto con las cabezas de la segunda capa, de la capa interna. Por eso vemos de que la disposición en que los fosfolípidos van a estar en un medio acuoso es esta disposición, la de formar una doble capa. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque justamente decíamos de que los fosfolípidos forman la membrana celular. Y acuérdense de que nuestro cuerpo va a estar formado por una gran cantidad de agua. Prácticamente todas nuestras células van a estar en un medio acuoso. Por lo tanto, vemos de que por esta causa es que los fosfolípidos se van a disponer, ¿no?, al formar las membranas celulares en una doble capa de fosfolípidos. Vamos a ver que los fosfolípidos entonces van a formar una estructura de doble capa, ¿no?, que se llama la bicapa de fosfolípidos, que es la que va a formar gran parte de las membranas celulares, van a estar formadas por eso. Vamos a hablar ahora un poco sobre las proteínas. Vamos a ver que las proteínas van a estar formadas, al igual que todas las biomoléculas, por unidades más chiquitas, más pequeñas, que se van a juntar y van a formar largas cadenas. En este caso, lo que vendría a ser el monómero, se le llama aminoácido. Las proteínas entonces están formadas por cadenas de aminoácidos. Vamos a imaginar entonces que tenemos una determinada cadena de aminoácidos. Esto estoy representando con estas letras. Vamos a ver entonces que esos aminoácidos se van a unir a través de unos enlaces que están representados en este caso con un color amarillo, que se llaman enlaces peptídicos.
Entonces, los aminoácidos de una proteína se van a enlazar entre ellos para formar esa larga cadena en lo que se llama enlaces peptídicos. Estos que están en amarillo serían los enlaces peptídicos. Por supuesto, todo el conjunto de esa larga cadena, entonces, va a ser la proteína, también llamada polipéptido, porque hay que acordarse de que las proteínas también se llaman péptidos. Por lo tanto, un polipéptido estaría formado entonces por varias de esas unidades, ¿no? En este caso es los aminoácidos. Vamos a ver que un aminoácido tiene una estructura determinada, básica, que es esa estructura que está allí marcada. Tenemos que todos los aminoácidos siempre van a tener un grupo amino, que se le llama, está de aquí, un grupo carboxilo, formado por esto, y luego la R lo que se está significando es un grupo variable, ¿no? Es decir, un conjunto de elementos que van a depender del aminoácido que sea. Todos los aminoácidos siempre van a tener esta estructura básica y la R es variable. La estructura de las proteínas va a ser como una larga cadena de aminoácidos. Sin embargo, esos aminoácidos, como decíamos que son variables, puede haber hasta 20 diferentes, ¿sí? 20 tipos distintos de aminoácidos van a formar a las proteínas de todos los seres vivos, ¿no? Los humanos incluidos, por supuesto. Esos aminoácidos, a su vez, van a tener ciertas interacciones entre ellos, haciendo de que comiencen de alguna manera esa proteína, que es un largo hilo de aminoácidos, empiece a torcerse y a adquirir luego, ¿no?, una forma tridimensional. Ahora, esto, aunque parece quizás no tan importante, vamos a ver que es muy importante para las funciones de las proteínas. Eso lo vamos a tener un poco más claro cuando podamos ver enzimas. Por lo tanto, entonces la estructura tridimensional de las proteínas van a ser fundamentales para la función de las proteínas. A su vez, por lo tanto, si las proteínas pierden esa estructura, es lo que se llama la desnaturalización de las proteínas, vamos a ver de que eso hace de que llegue a perder su función las proteínas. Ahora, las proteínas vamos a ver que tienen una gran cantidad de funciones. La primera, una de las grandes funciones que tiene es que son enzimas. Luego más adelante vamos a ver qué son las enzimas, pero vamos a ver que son proteínas, un tipo de proteínas que van a dirigir las reacciones químicas del organismo, ¿no? De alguna manera van a ayudar a que ciertas reacciones químicas que se tienen que dar en el organismo ocurran. Después vamos a ver que hay otras proteínas que ayudan que tienen fines estructurales. Por ejemplo, la queratina del pelo o de las uñas, ¿no? Eso es un ejemplo de una proteína. Hay otras proteínas que sirven para almacenar, ¿no? Por ejemplo, la albúmina de la clara de huevo almacena energía. Hay otras proteínas que sirven para transportar, por ejemplo. En el caso de la hemoglobina, es una proteína que sirve para transportar el oxígeno en la sangre. Después hay otras proteínas que sirven como hormonas, son hormonas. Y un ejemplo, y quizás muy conocido, es la insulina. Por otro lado, algunas tienen función inmunitaria, que son, por ejemplo, los anticuerpos.